Así el primer ejercicio que había en la prueba. Dice, en condiciones no limitantes de agua y nutrientes, dice, la mayor captura de radiación solar, lógicamente, permitirá un mayor rendimiento potencial del maíz. Después dice, una de las formas para aumentar la captura de radiación es por medio del aumento en la densidad de plantas por hectárea. ¿Ya? O sea, mientras más plantas por hectárea se supone que voy a obtener más rendimiento, ¿cierto? Pero ese incremento no es indefinido y va a estar condicionado principalmente por los recursos ambientales disponibles. ¿Ya? Ahí está el gráfico. Abajito dice densidad, lógicamente, de maíz en plantas por hectárea. Entonces, está toda la información, ¿ya? Eso es lo que está acá. O sea, si usted con toda esta información que está aquí no es capaz de contestar, es porque merece repetir el ramo. Porque esta información de aquí le está diciendo todo. O sea, de partida aquí, ¿cuánto se llama esta cosa aquí arribita? El encabezado del gráfico le está contando toda la historia. ¿Ah? Le dice que una parte fisiológica, después le dice que se supone que con el aumento de plantas por hectárea también aumenta el rendimiento, pero después le dice, más encima le dice que no es indefinido el incremento. ¿Mm? O sea, no es para siempre esto, sino que va a estar condicionado principalmente por los recursos ambientales disponibles, que básicamente que es la competencia. Mientras más plantas por hectárea usted coloque, se supone que va a haber después de un punto, va a haber competencia y las plantas en vez de dar más rendimiento van a dar menos. Y acá el gráfico lo dice tal como lo habíamos propuesto recién. Dice, densidad en plantas por hectárea, dice que parten en 35.000 plantas y terminan en 135.000 aproximadamente. Y acá los rendimientos en kilogramos por hectárea desde los 2.000 a los 18.000 kilos por hectárea de maíz. Pregunta, dice, el gráfico muestra la siguiente información. Dice, letra A, el maíz no presenta respuesta al aumento de densidad de plantas por hectárea. Eso es falso. Si no presentara respuesta, saldría una línea recta aquí. ¿Ya? Si no presentara respuesta, significaría, claro, que a medida que usted aumenta el rendimiento, perdón, aumenta las plantas por hectárea, no aumenta nada. Va a salir una línea recta aquí. O sea, no habría respuesta. Pero eso es falso. Letra B. El rendimiento del maíz presenta una óptima respuesta a la densidad. Dice, una óptima respuesta a la densidad, sí. Crece hasta un máximo entre 80.000 y 100.000 plantas por hectárea. Crece hasta un máximo, y aquí el máximo no está en 80.000, pues el máximo está acá más o menos como en las 100.000, ¿cierto? Pero dice entre 80.000 y 100.000, así que podría estar correcta esa respuesta. ¿Mm? Veamos qué pasa con la siguiente. Letra C, el rendimiento es la variable independiente, mientras que la densidad de planta es la dependiente. Es falso, ¿cierto? Porque el rendimiento es la variable dependiente. Esta depende de esta otra. ¿Ya? Entonces aquí la alternativa correcta es la letra B, que el rendimiento del maíz presenta una óptima respuesta a la densidad. Crece hasta un máximo, dice aquí un máximo, dice entre las 80.000 y las 100.000 plantas por hectárea. ¿Ya? Está bien, está correcto. ¿Alguna consulta de esa primera pregunta de la prueba del año pasado? ¿No? Son bastante sencillas, porque esta prueba es fácil. Esta prueba basta solamente con entender bien los gráficos y saber más o menos qué información le entrega el gráfico. Y empezar ahí a ver cuál es la que es la correcta, ¿cierto? Letra B. Otra información que se puede obtener de este gráfico es, dice, el rendimiento del maíz no depende de la densidad de plantas por hectárea. Es falso eso, ¿cierto? Porque sí depende. Letra B. El rendimiento óptimo se obtiene con 135.000 plantas por hectárea. Falso, porque el óptimo se obtiene aquí. Con 135.000 plantas por hectárea, el rendimiento ya viene en bajada, ¿cierto?
Letra C, el rendimiento disminuye con densidades mayores a 110.000 plantas por hectárea. Eso sí es correcto, ¿se fijaron? Porque dice que el rendimiento disminuye con densidades mayores a 110.000. Entonces usted tiene que estar aquí. Estos son todos valores al ojo, ¿ah? No, se supone que no son exactos. Entonces usted no tiene que cuestionarse con que cómo va a saber si son 110.000 solamente mirando el gráfico. Es que debería usted saberlo porque si aquí están los 95.000, ¿ya? Entre 95.000 y 115.000, ¿cuánto hay? Hay 10.000 plantas. Y usted le dicen que más o menos las 110.000, o sea, aquí más o menos la mitad, dice que el rendimiento comienza a bajar. Correcto, ¿cierto? Y sabemos que la A y la C son falsas. Perdón, la letra A es falsa, entonces no podría ser la 1 y la 3. Entonces la correcta es esta que está aquí, ¿ya? Entonces la primera, la correcta, era esta. En la segunda, la correcta era la letra C, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Ya. Ahora vamos a ver otra pregunta. Dice, el siguiente gráfico, este que está aquí, el siguiente gráfico representa el efecto de la temperatura, esa es la variable independiente, ¿cierto? Sobre la germinación de conidias de botrytis, entre paréntesis, hongo que ataca a muchas especies frutales. Bueno, la botrytis ustedes lo ubican en la que ataca generalmente a la uva, ¿cierto? Si usted tiene un racimo con uva en una frutera y se empieza a ver pudrición es porque tiene botrytis, junto con otros factores, pero en este caso el principal sería botrytis. ¿Ya? Entonces dice, es el efecto de la temperatura sobre la germinación de las conidias, o sea, sobre las conidias, recuerden que son como la semillita de los hongos. Entonces, ya está claro aquí, aquí usted ya tiene que mirar esto y sin ver las preguntas todavía tiene que ya observar que eso no hay que mirarlo lógicamente, eso no, lo que hay que mirar solamente que la temperatura va de 0 a 30 grados Celsius y que la germinación está en porcentaje. ¿Ya? Entonces aquí usted le va diciendo que a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el porcentaje de germinación. O lo mismo, es lo mismo que decir que mientras más temperatura, más botrytis va a haber, ¿cierto? Mientras más temperatura ambiental, más botrytis va a haber en la fruta. O en la germinación, hablemos, quizás no en la fruta, pero sí hay germinación. ¿Listo? Vamos mirando las preguntas. Voy a bajar esto para que podamos ver las preguntas y las respuestas al mismo tiempo. La primera pregunta dice, del gráfico anterior se puede decir que... Perdón. Se puede decir que, letra A, la temperatura depende del porcentaje de germinación de botrytis. ¿Qué dicen ustedes? ¿La temperatura depende del porcentaje de germinación de botrytis? No, profe. No, ¿cierto? Es al revés. Sí. Es la germinación la que depende de la temperatura. Letra B. A medida que aumenta la humedad relativa, aumenta la germinación del hongo. ¿Verdadero o falso eso? A medida que aumenta la humedad relativa del aire, en porcentaje, aumenta la germinación del hongo. ¿Será verdadero o falso eso? Vamos, vamos. ¿Verdadero o falso? La letra B. Acá me dicen que es falso, ¿cierto? Es falso porque la humedad relativa del aire no está dentro de la información del gráfico. Aquí en el gráfico me hablan de la temperatura del aire
y del porcentaje de germinación del hongo. No me hablan de la humedad relativa, que la humedad relativa debería estar abajo, en otro gráfico, donde hablaría el efecto de la humedad del aire o de la humedad ambiental, ¿ah? Como la humedad de cuando usted se ducha y está todo mojado y con niebla dentro del baño. Esa es la humedad relativa. No habla de eso, entonces la letra B es falsa. Aquí no me das información. Por más que usted sepa, usted puede decir sí, po. Puede decir perfectamente sí, yo sé que a medida que aumenta la humedad del aire, aumenta la germinación del hongo. O sea, eso es verdadero, por un lado, pero no está dentro de lo que me dicen acá en el gráfico. Entonces yo no lo puedo tomar en cuenta. Aunque sea cierto, ojo con eso, aunque sea cierto lo que me dice aquí, porque esto que me dice aquí es verdadero. A medida que aumenta la humedad relativa, aumenta la germinación del hongo, eso es verdadero. Pero no está aquí, po. O sea, no puedo yo interpretar, no, nada que ver, po. En letra C, la germinación máxima se alcanzó a los 30 grados Celsius. ¿Verdadero o falso? La máxima germinación se alcanzó a los 30 grados Celsius. Al mirar acá abajo. ¿Es a los 30 o no? La máxima germinación. No, Para nada, ¿cierto? Porque la germinación, al contrario, a 30 grados la germinación se está viendo complicada ya, o sea, disminuyó drásticamente. ¿Eh? Entonces, por último, porque el máximo de germinación se obtiene aproximadamente cerquita entre los 19, 20 grados más o menos, ¿cierto? Por aquí, 18, 19 grados Celsius más o menos, cuando tenemos la mayor cantidad de conidias germinadas de botrytis. Por último, la germinación de las conidias de botrytis dependió significativamente de la temperatura. Esa sí es correcta, ¿cierto? Me lo dice el gráfico, que la germinación de la botrytis depende significativamente de la temperatura. Listo, 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 listo. Ven que es solamente mirar el gráfico, nada más que eso. Veamos la otra, dice, la otra conclusión es que la germinación está en grados Celsius y la temperatura en grados Kelvin. Falso, ¿cierto? Porque la temperatura es correcta. La germinación está en porcentaje y la temperatura está en grados Celsius, no en grados Kelvin. Entonces eso es falso. La letra B. La máxima germinación ocurrió a los 20 grados Celsius, disminuyendo significativamente a los 30 grados Celsius. Como que por aquí va la respuesta, ¿cierto? No sabemos todavía porque hay que leer la letra C. Entonces aquí dice que la máxima germinación ocurrió a los 20 y disminuyó significativamente a los 30. Ya, hasta ahí vamos bien, esa sería correcta. Letra C, la botrytis aumenta su germinación con lluvias en pre-cosecha. ¿Ya? Eso también es verdadero, es muy verdadero, pero no está en la información del gráfico nuevamente. ¿Ya? En ninguna parte me dan ese dato. Aquí lo único que yo tengo que interpretar es lo que me dicen aquí, el gráfico. Por favor entiendan eso, ya, porque algunos de ustedes pueden decir, sí, yo sé que cuando llueve en pre-cosecha, antes de las cosechas, cuando se me llena con botrytis a mí los frutales, ¿cierto? Pero no me dicen eso en el gráfico, entonces no lo puedo dar como verdadero. O sea, la embarra aquí. Ahí, la B es la verdadera, ¿cierto? La máxima germinación está ahí. Ya. Hasta el momento, ¿cómo van, cómo vienen, si la prueba ya llevaran contestar estas dos, cómo ven la dificultad de la prueba? ¿Está entendible? ¿Está complicado? ¿Está difícil? Más o menos. ¿Cómo ven la cosa ustedes? Ya. Lo de ser más difícil, como nadie me contestó, lo de ser más peludo todavía. Ya. Veamos la última, esta tablita que está aquí. Aquí dice, esta tabla de doble entrada, o sea que tenemos por un lado los nombres de las personas y por acá tenemos los días de la semana.
del día 1 hasta el día 6. ¿Ya? Dice, esta tabla de doble entrada representa los avances diarios de poda en plantas, ¿ya? De 5 trabajadores durante 6 días. Entonces aquí dice que estos son los avances de poda, o sea, cuántas plantas podó una persona diariamente. Aquí dice que tenemos a Waldo Rojas, Mauricio Bravo, Raúl Castillo, José Insulza y Cristian Rojas. Esos 5 trabajadores. El día 1, don Waldo podó 389 plantas. Don Mario Bravo no podó nada, seguramente ese día no vino a trabajar o no estaba contratado. Y así, pues, Raúl Castillo podó 398, 436 don José y 497 Cristian Rojas. Esa es la cantidad de plantas que se podaron el día 1 de la semana. Y así, el día 2 podaron esta, esa, ¿no? ¿Se fijan? Se anotaron ahí la cantidad de plantas que se habían podado diariamente. Después dice, este corresponde a un cuartel plantado 2,5 por 1,5 y dice, en base a esta tabla, conteste las siguientes preguntas. Entonces, en este caso ustedes tenían que llenar la tabla el año pasado acá. Tenían que llenar la tabla, dice 3 puntos por cada pregunta y 6 puntos por el llenado de la tabla. ¿Qué es lo que se llenaba aquí en la tabla? En la tabla aquí era bien fácil, porque en la tabla aquí había que llenar para el lado las sumas totales. Había que sumar la cantidad de plantas que había podado don Waldo, don Mario, don Raúl, don José, se suman para el lado nomás, ¿cierto? Todos los días que están ahí. Voy a sumarla en este caso. Don Waldo podó 389 más 470 más 584 más 520 más 520. O sea, don Waldo podó 2483. 2483 plantas podó don Waldo. Sume para el lado. Don Mario podó 548 más 549 más 550 más 549 de nuevo. Y él podó el día sábado 452 plantas. O el sexto día, no sabemos si esto es de lunes a sábado. 2648 plantas podó don Mario. Y don Raúl Castillo, 398 más 547 más 550 más 501 plantas. Todo eso nos da 1996. 1996 plantitas podó don Raúl Castillo. ¿Qué pasará con don José? José Insulza, 436 plantas más 549 más 520 más 548 más 548 más 513. O sea, él podó 3114 plantitas en total. Y por último, don Cristian Roja, 497 plantas el primer día, el segundo día no vino, más 342, más 510, más 589. ¿Ven? Y él en total podó 1938 plantas. ¿Listo? Acá abajo con los jornales, recuerden que los jornales son la cantidad de gente que vino en un día. Acá vino don Waldo, don Raúl, don José y don Cristian. Entonces, el primer día en vez de haber 5 jornales, habían 4 nomás. Que no vino aquí, este día no vino. ¿Ah? Ahí no vino nada. Entonces, el segundo día también hubieron 4 también hubieron 4 jornales. ¿Ya? Porque aquí faltó alguien. Acá también hubieron 4 en vez de haber 5. Aquí también hubieron 4 jornales. Aquí sí vinieron los 5, entonces aquí hubieron 5 jornales ese día. Y acá vinieron solamente 3, por lo tanto, en vez de haber 5 jornales, hubieron solamente 3. Si sumamos para el lado, el total de jornales serían 4 por 4, 16. 16 más 5 son 21. 21 y 3 serían 24 jornales, ¿cierto?
24 jornales totales. ¿Listo? ¿Se fijaron cómo se calculaba? Recuerden que los jornales corresponden a una persona. Entonces aquí el primer día que podaron hubieron 4 nomás, porque faltó uno. El único día que hubieron 5 jornales completos fue el quinto día, que ahí vinieron los 5 a trabajar. Entonces usted le coloca 5 jornales. Listo. Entonces en la letra A dice, ¿cuántas hectáreas tenía el cuartel podado por los 5 trabajadores? Entonces, para saber cuántas plantas tenía el cuartel, bueno, usted ya sabe calcular aquí plantas por hectárea primero que nada. Plantas por hectárea son 10.000 partido en 2,5 por 1,5. 10.000 dividido en 2,5 por 1,5 serían 2.667. 2.667 plantas por hectárea. ¿Listo? Esa es la cantidad de plantas por hectárea. Se supone que el cuartel completamente podado corresponde a la suma total de todas estas plantas. Aquí están las plantas que podaron los viejitos. Entonces usted si suma esta cantidad de plantas va a obtener la cantidad de plantas que se podaron en total. Voy a sumar aquí esto. 2.483 más 2.648 más 1.996 más 3.114 y finalmente más 1.938 plantas, nos da que el cuartel total tiene 12.179 plantas. ¿Listo? Esa es la cantidad de plantas que tenía el cuartel. Lógicamente, si usted sabe las plantas por hectárea, al dividir la cantidad de plantas del cuartel por las plantas por hectárea, va a obtener la cantidad de hectáreas, ¿cierto? 2.667, al dividirlo nos va a dar la cantidad de hectáreas. Dividido por entonces 2.667, el cuartel tenía 4,56 hectáreas aproximadamente. 4,56 hectáreas aproximadamente. Aquí colocamos 4,56 hectáreas. Pueden ser 4,6, no sé. A ver, aquí que me están preguntando. Sí, se entiende, se entiende. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Preguntas? Ya, entonces repito. Para calcular cuántas hectáreas tenía el cuartel podado por los 5 trabajadores, primero que nada tengo que, bueno, depende de lo que usted quiera hacer primero. Lógicamente, estas son todas las plantas que se podaron en total. Los 5 trabajadores podaron, cada uno podó durante los 6 días que trabajaron ahí. Entonces usted suma todas las plantitas y te va a dar 12.179 plantas totales que tenía el cuartel. Para eso también tenemos que saber cuántas plantas tiene una hectárea. Por algo nos dan el marco plantación. Y al dividir las 12.179 plantas totales del cuartel por las plantas de una hectárea, nos da 4,56 hectáreas que tendría el cuartelito, ¿cierto? Plantas por hectárea. ¿Ven? Se van las plantas y nos queda solamente hectárea. Por último, ¿cuántos jornales se utilizaron en todo el cuartel durante la poda? 24. ¿Ah? ¿Cuántos jornales se utilizaron en todo el cuartel durante la poda? 24 jornales. ¿Ya? Esa es la cantidad de jornales que se ocupó en toda la poda. Hay que sumar la cantidad de trabajadores que estuvieron durante los 6 días. ¿Ya? Ahí usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ya? Son 24 jornales en total. ¿Mm? Y los días con X es porque no ahí faltaron, o no vinieron, no estaban. Entonces, ¿ya? Si hubiesen venido los
si hubiesen venido todos los días a trabajar, habrían sido 30 jornales, ¿cierto? Sería 5 por 6, 30. Si es que hubiesen venido, no estuviera la X ahí, serían 5 jornales por 6 días trabajados, serían 30 jornales totales. A ver si nos preguntan algo más. Nos preguntan, ¿cuál es el trabajador que más plantas realizó en poda? Qué difícil, ¿ah? Entonces, acá nos preguntan, ¿cuál es el que más plantas podó? Aquí don José, el que más podó, ¿cierto? Don Joselito, el que más plantas podó porque podó 3.114, más que todo el resto. Entonces usted le coloca ahí José Insulza. Don José Insulza. Él fue el que más podó, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de avance del cuartel llevaban los trabajadores al cuarto día trabajado? Y aquí es donde se me caen todos, en la letra D. ¿Qué porcentaje de avance del cuartel llevan los trabajadores al cuarto día trabajado? Entonces ahí me están preguntando, se supone que el total de plantas del cuartel es 12.179, es el 100%. Entonces me preguntan qué porcentaje llevan del total al cuarto día, ¿cierto? Correcto, al cuarto día trabajado. Entonces, para eso yo tendría que sumar todas las plantas que llevan hasta el cuarto día incluido. ¿Mm? Habría que sumar todos estos numeritos que están ahí, ¿ya? Los voy a marcar ahí. Todos esos numeritos que están ahí, a ver si los puedo pintar de amarillo. No sé si quedan de amarillo, ya. Ahí están de amarillo. Todas esas plantas habría que sumarlas y ese sería el avance completo hasta el cuarto día. ¿Ok? Porque eso es lo que me preguntan acá. ¿Qué porcentaje de avance del cuartel llevan los trabajadores al cuarto día trabajado? ¿Ya? ¿Qué porcentaje de avance? El porcentaje, el 100% corresponde a todas las plantas, o sea, a las 12.179. ¿Listo? Entonces aquí tienen que hacer trabajo de sumar nomás. Pero como ustedes tienen Excel o calculadora ahí, no se van a demorar nada. Incluso yo puedo ser más pillo, ¿cierto? Para no sumar tantos números, puedo sumar solamente el 5 y el 6 y se lo resto, ¿cierto? Me demoro menos si yo sumo esta cantidad y se lo resto a 12.179. Me da más rápido, ¿cierto? 520 más 549 más 550 más 548 más 589 más 452 más 501 más 513. Sume los días que me faltaban y me dan más rápido. Entonces esas son las plantas que me faltaría por podar, que serían 4.222, y se lo voy a restar aquí a las 12.000 y tantas. Voy a cambiar de color para que se acuerden cómo se hacía acá. Entonces eran 12.179 plantas totales del cuartel. Usted le va a restar 4.222 si es que quiere, si no la suma todo lo que está en amarillo, tendría que sumarlo. Entonces, menos 12.175 serían 7.953 plantas. ¿Ya? Esas son la cantidad, todos son que están en amarillo ahí Profe, marcados. Dime. son 12.179. Ah, ya. 79. A ver. Aquí. De nuevo, entonces. 12.179 menos 4.222. Serían 7.957. ¿Ya? Entonces esa es la cantidad de plantas que llevan hasta el cuarto día. Esta es la respuesta y ahora tendríamos que hacer el porcentaje. Si lo hacemos por regla de 3, que sería como lo más aconsejable, ¿cierto? Yo lo voy a hacer acá arribita. Se supone que 12.179 plantas corresponden al 100%.
¿qué porcentaje van a ser del total las 7.957? ¿Ya? Entonces, X es igual a 7.957 dividido en 12.179 y eso multiplicado por 100 me da un 65%, 65,3 aproximadamente. ¿Listo? Ese sería el porcentaje de avance, porque la cantidad de plantas que están ahí, las 7.957, corresponden al 65% de las 12.000 y tantas. ¿Ya? Entonces usted coloca acá respuesta. El porcentaje de avance al cuarto día trabajado sería de un 65,3% aproximadamente. Pregunta, y la última pregunta dice, ¿cuántas hectáreas se podaron el tercer día? Entonces hay que leer clarito, dice, ¿cuántas plantas se podaron el tercer día? ¿Ya? No hasta, ¿ya? Entonces no hay que sumar las plantas del día 1 hasta el día 3, sino que le preguntan solamente cuántas plantas, cuántas hectáreas se podaron el tercer día. ¿Cuántas hectáreas se podaron solamente el tercer día? Entonces tengo que sumar en la cantidad de plantas hacia abajo, ¿cierto? Tengo que sumar aquí 584 más 549 más 520 más 342. Sumemos. Eso serían las plantas que se podaron solamente el tercer día. 584 más 549 más 520 y finalmente más 342. Más 342. ¿Listo? Entonces eso te da que el tercer día se podaron 1.000, lo voy a anotar más acá abajo, se podaron 1.995 plantas. ¿Ya? Y nos preguntan, no nos preguntan por las plantas, sino que cuántas hectáreas son las 1.995 plantas. ¿Ya? Entonces usted lo único que tiene que hacer aquí es 1.995 plantas, la divide por las 2.665, perdón, 667 plantas de una hectárea y le va a dar cuántas hectáreas son más o menos. Dividido en 2.667 te da 0,75 hectáreas. O sea, 3/4, ¿cierto? 3/4 de hectárea equivalen a 1.995 plantas. Porque le preguntan eso, ¿cuántas hectáreas se podaron el tercer día? Se podaron 0,75 hectáreas. O 1.995 plantas. Estas son plantas. Aquí, plantas. ¿Listo? Ya. ¿Alguna consulta de las 5 preguntas que se hicieron respecto a esta tabla que está acá? ¿Se entiende lo que les conté? No es difícil, ¿cierto? Profe, Dime. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar? O me dijiste sí, profe. Porque te escuché, profe, nomás. yo dije que sí se entiende, profe. Ya. Si no, no es difícil, ¿cierto? Y analizar información. Y hemos visto hartos ejemplos de eso en estos días, ¿cierto? Ya. Veamos el último. Este es el último, no de la prueba, sino de ahí vemos otros más. A ver, aquí a usted le dan, voy a bajar, aquí está el gráfico completo. Aquí dice que este es un gráfico del clima de Cauquenes, ¿ya? Aquí está el clima de Cauquenes. Entonces usted tiene que, este gráfico está muy completo, hay que mirarlo bien. Dice que la línea de color rojo, ¿ya? Lo voy a agrandar ahora para que veamos solamente el gráfico. Me voy a poner una chaqueta medio frío.
sí. Ahora sí estamos bien. Listo. Entonces, analicemos bien lo que dice el gráfico. El gráfico dice que este gráfico representa el clima de Cauquenes. ¿Qué otra cosita nos dice acá? Nos dice que la línea roja es la precipitación en milímetros. O sea, esta línea roja que está aquí son los milímetros de lluvia que cayeron durante el año. Después dice que la línea de color azul o azul marino representa la temperatura que hubo en el año. ¿Ah? O sea, en verano está clarito que en verano, en enero está más alta, bajó al invierno y volvió a subir y llegó hasta esa temperatura de acá. El eje de la derecha dice claramente que es la temperatura. Desde los 10 grados bajo cero llega hasta los 30 grados Celsius sobre cero. ¿Ya? Ahí están los 0 grados Celsius, la temperatura no baja de los 10 más o menos, ¿cierto? Un poquito bajo los 10. Y el eje vertical izquierdo representa la lluvia, ¿cierto? La precipitación, de 0 a 300 milímetros de agua. Y después te dan acá abajito una tabla bien interesante donde te dan los valores totales de cada mes. Dice que en enero hasta diciembre la precipitación de cada mes te la dan aquí anotadita. Que en enero llovió 8.1 milímetros, ¿ah? Que en julio llovieron 131.4, ahí te dan los milímetros de cada mes. Y abajito nos sale la temperatura, seguramente la temperatura promedio o la máxima puede ser, no sé. Pero la temperatura en grados Celsius dice que seguramente a ver, sí, esto debería ser como puede ser el promedio. Pero ahí miremos lo que es ahí nomás, 22 grados, 9.8 en junio. Y aquí abajito dice que el promedio anual de lluvia es de 55,9 y que el promedio anual de temperatura es de 15.3 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, estas son súper fáciles porque es puro mirarnos acá. Después dice, respecto al climograma de Cauquenes para el año pasado, responda a las siguientes preguntas. Dice, ¿cuántos milímetros de lluvia cayeron en Cauquenes el año 2018? Entonces ahí, lo único que usted tiene que hacer es ir sumando. Sumar cada uno de estos milímetros que están aquí, lo suma completo y nos va a dar el total, que sería 8.1 más 6.5 más 15.5 milímetros más 36.8 más 110.3 más 153,3 más 131.4 que cayeron en julio más 97.2 más 56.9 más 29.5 más 15.8 y más 9.5. En total, no dice qué año ni nada, así que no, pero sale ahí solamente para los datos que están ahí, no dicen qué año fue. 670,8 milímetros. Entonces usted coloca, dice el 2018 aquí, 2018. Entonces aquí llovieron 670,8 milímetros. Fácil y bonito, ¿cierto? ¿Cuál fue el mes más seco? El mes más seco fue el que menos agua llovió, po. Tiqui, 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 tiqui. Según esto fue febrero, ¿cierto? Este es el mes más seco, porque te dice ahí claramente que fue el que menos llovió. Febrero, porque fue el que menos lluvia obtuvo, por eso es el más seco. ¿Cuál fue el mes más caluroso? Según esto, el mes de enero, ese fue el mes más caluroso, enero. Y una pregunta muy complicada, ¿cuál fue el mes más lluvioso? El mes que más llovió fue junio. ¿Ven que no es tan complicado esto? Para nada, ¿cierto? Listo. Ahí está el mes más lluvioso entonces, mes de junio, con 153,3 milímetros de agua caída. Cuestión de mirarla, aquí ni siquiera tuvieron que mirar el gráfico. Aquí lo único que tuvieron que observar ustedes, trabajar fue solamente con la tabla. ¿Ok?
Entonces aquí prácticamente el gráfico estaba de más. ¿Se fijan? Porque toda la información ustedes la sacaron solamente con la tablita que viene acá abajo. ¿Cuánto llovió el 2018? ¿Cuál fue el mes más seco? ¿Cuál fue el mes más caluroso? ¿Y cuál el mes más lluvioso? No hubo para qué trabajar con la tabla, perdón, con el gráfico. Con los datos de la tabla uno podía observar todas esas respuestas. ¿Pregunta? ¿No? Ya, veamos otra parte de la prueba y con eso terminamos. ¿Dónde está aquí? Acá. Ya, y la otra parte sería... Acá está. Déjame ver esto. Aquí, acá, acá. Aquí, acá, acá. Aquí, acá, acá. Ya, estos son puros gráficos nomás. ¿Qué me preguntan? Dice, ¿qué otra pregunta podría hacer con este tipo de gráfico? ¿Con el gráfico cuál? ¿El del clima? ¿Ese es tú? Es poco lo que se puede preguntar ahí, pues. Si son como cosas como bien obvias, mira. A ver, acá lo que habría que preguntar, ¿qué otra cosa podría preguntar uno acá del gráfico de acá? A ver, no, yo creo que nada más, pues. Puedes preguntar cuál fue el mes más seco, cuál fue el mes más lluvioso, cuál fue el mes más caluroso, cuál fue el mes más frío. Puedes preguntar cuál fue la precipitación total del año, o puedes preguntar lo que se te ocurra ahí en realidad, pues cuánta lluvia ha caído hasta el mes de junio, por ejemplo. Entonces tú tendrías que sumar todos los meses anteriores, porque dice, si te preguntaran cuánto cantidad de lluvia ha precipitado hasta el mes de agosto, por ejemplo, entonces tú tendrías que sumar de aquí para acá, todos los meses, enero, febrero, hasta agosto, sumar ahí. Porque no te preguntan qué pasó después, sino que te dicen hasta agosto. ¿Mm? Con la temperatura, básicamente, cuál es el mes más caluroso, el mes más frío, nada más. Y con la lluvia ahí podéis preguntar, como otra pregunta podría ser eso, que cuánta lluvia acumulada existe hasta el mes de junio, por ejemplo. Entonces ahí no me coloquen 153,3, sino me tienen que sumar todo. La lluvia que ha caído en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces ahí sería, ¿cuál es la precipitación acumulada hasta el mes de junio? Se suman todos los meses hasta el mes de junio. ¿Ya? Eso es como lo único más que podríais preguntar ahí, po. Lo otro es preguntar solamente con el gráfico, o sea, sin mirar la tabla. Puede que en la prueba aparezca un gráfico sin tabla. Entonces ahí te pueden preguntar también, pero es que en el gráfico, sí se puede ver, porque ahí están los meses del año. También uno podría contestar cuál es el mes más lluvioso. Aquí claramente dice arribita que el mes más lluvioso es junio, porque el gráfico te lo muestra. ¿Ah? Y algo de porcentaje del gráfico, no, que no, no, yo no preguntaría nada de porcentaje en ese gráfico. No le veo nada como va a preguntar porcentaje en ese gráfico, fíjate. El porcentaje viene ahora en el que voy a mostrarle ahora. Entonces, si no hay tabla de datos,
Si no hay tabla de datos, solamente contestamos en base al gráfico. ¿Cuál es el mes más lluvioso? Junio. ¿Cuál es el mes más seco? Ahí se complica un poco la respuesta, ¿cierto? Porque solamente mirando el gráfico como que me costaría mucho decidir cuál es el mes más seco. Solamente mirando el gráfico, porque podría ser enero, febrero, diciembre, aunque igual febrero puede ser, porque en enero tiende a subir un poquitito la raya, ¿cierto? Si usted lo mira más cerca, el mes de enero tiende a subir un poquito la raya y el más bajo sería febrero. Y si nos preguntan solamente mirando el gráfico cuál es el mes más frío también, po. En este caso sería julio. ¿Eh? Julio sería el mes más frío, el mes más caluroso sería enero. Ya, si ahí pueden preguntar eso. Ya, veamos este. Ya, acá yo les doy a ustedes, en este ejemplo yo les doy 3 cuartelitos. Cuartel 1, 2 y 3. No está Dice, compartiendo, profe. no pienso compartir. Ya, aquí voy a compartir. Ahí está. Ya. Estos son esta es la prueba, otra parte de la prueba. ¿M? La última parte que hemos visto, la de sacar media, moda, mediana, ¿cierto? Entonces aquí dice, la siguiente tabla representa la evolución del contenido de azúcar de la fruta de 3 cuarteles distintos. Cuartel 1, cuartel 2, cuartel 3. Y aquí, así va evolucionando la cantidad de azúcar en grados Brix. De 8 Brix a 10,6, de 8 a 22,2 y de 8,1 a 15,8 grados Brix. En diferentes fechas. 22 de enero hasta el 2 de abril. Entonces dice de 3 cuarteles frutales durante su época de maduración. Con estos datos hago un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y conteste ya. Aquí yo les preguntaba gráfico, pero ahora no puedo porque como no pueden hacerme gráfico. Lo puede hacer usted en Excel, en su computador para responder aquí. Con esto que está aquí, tienen que ustedes, en lo posible, trabajar con el Excel del computador de ustedes. ¿Ya? Tienen que anotar estos mismos datos en el Excel y con eso pueden contestar todo lo que tienen las otras preguntas que vienen ahora. ¿Cuánto se llama? Sin necesidad de hacerlo a mano. Si lo hacen a mano, bueno, tienen que trabajar un poquito más, ¿no? Después dice aquí, ¿cuál es el contenido de azúcar promedio? ¿Cuál es el contenido de azúcar promedio de fruta de cada uno de los cuarteles? Media aritmética. Ya, eso es súper fácil. Tienen que sumar todos los numeritos de cada cuartel y dividirlo por el número de mediciones. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 mediciones, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que sumar aquí cada uno de estos bricks, 8 más 8 más 8 más 9 más 9,4, sumarlo hasta el final y dividirlos por 11. Muy fácil, ¿cierto? Y habría que calcularlos de cada uno de los cuartelitos. Acá no me acuerdo cuál es la correcta, esa se las dejo de tarea a ustedes. Yo les voy a subir este mismo monito estos dos ejercicios al Teams para que lo descarguen y lo trabajen ustedes. ¿Mm? Calcular el promedio es súper fácil, ¿cierto? ¿Alguna consulta de cómo calcular el promedio? La primera pregunta. ¿No? Ya. Después te preguntan cuál es la mediana de cada uno de los cuarteles. Entonces aquí, para suerte de ustedes, esto está ordenado de menor a mayor. Están todos ordenados del más chiquitito al más grande, ¿se fijan? Están todos ordenaditos del valor más chico al más grande. Entonces la mediana está muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí son 11 datos. Entonces, justo en la mediana aquí el número del medio, o sea, del 1 de marzo. Porque aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después tenéis 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, justo como son 11 datos,
La mediana acá va a ser el numerito que está exactamente en la observación número 6. Es decir, la mediana del cuartel 1, dibujar, la mediana del cuartel 1 va a ser 9,8, ¿cierto? La mediana del cuartel 2 va a ser 13,8 bricks y la mediana del cuartel número 3 va a ser 10,9. Muy fácil, ¿cierto? Calcular la mediana. Recuerde que la mediana es ordenar los valores de una tabla del más chico al más grande y ver cuál es el numerito que está al medio cuando son impares. Y cuando son números pares, si fuesen aquí, hubiesen sido 10 números o 12 números, 12 datos, usted tiene que sacar el promedio de las dos observaciones del centro. Y esa sería su mediana. Acá, al ordenar los números, no importa que se repitan. Usted, si son 11 datos, ordena los 11 datos del más chico al más grande. ¿Qué nos preguntan después? Pues nos preguntan, bueno, la mediana entonces sería, la alternativa ahí sería 9,8, o sea, sería la última, ¿cierto? Esta es, otra vez. Esta sería la alternativa correcta, la mediana. Acá el promedio ustedes lo sacan después. Por aquí debería estar la alternativa correcta. Me tinca que la D, creo yo, debería ser la D. Más o menos viendo la mediana deberían ser la letra D la alternativa correcta, ¿cierto? Lo voy a tirar por si acaso. Usted verifica, pero yo creo que esta. Si está mala, se va a acordar, ¿no? Pero debería ser esa el promedio de cada una, ¿cierto? Preguntan, ¿cuál es la moda en cada uno de los cuarteles? Facilito, ¿cierto? La moda del cuartel 1 es 8. El cuartel 2, ¿tendrá moda el cuartel 2? Sí, el 12. Y el cuartel 3, el que más se repite es el 8,1. Entonces sería 8, 12 y 8,1. 8, 12 y 8,1. Aquí está. Ahí está la moda, el que más se repite. Después nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice, la mayor cantidad de azúcar medida fue de 22,2 bricks y la menor 8. ¿Qué pasa si se repiten los valores? Si se repiten los valores, no pasa nada, po. Tú los tomáis como como un dato más. No importa que se repitan los valores. Cada valor, aunque se repitan, corresponden a una observación. De hecho, cuando se repiten, ya te está dando un dato aquí de la moda. Normalmente, si en el cuartel número 1, por ejemplo, el que más se repitió fue 8. 8 grados Brix, 8, 8, 8, se repitió 3 veces. En cambio, después tenemos uno que se repite 2 veces, que es el 10,4. Pero el que más se repite es el 8, porque tiene 3 repeticiones. Acá, el que más se repite en el cuartel número 2 es el 12. ¿Te fijas? Y de hecho, al ordenarlos de menor a mayor, tú rápidamente puedes ver cuáles se repiten más, po. Aquí el que más se repite, tú los puedes mirar solamente mirando la tabla. ¿Qué pasa si se repiten dos valores? Ah, ya te entendí. Tú colocas que es bimodal nomás. Por ejemplo, si aquí tuviera ahí que en el cuartel número 2 se repite el 12 y también se repite el 8, entonces tú colocas, depende de lo que te pregunten. Puede que te pregunten qué tipo de moda tiene el cuartel 2, tú colocas que es bimodal, porque tiene dos modas. O puede que te pregunten cuál es la moda del cuartel 2. Entonces, si hay dos que se repiten, tú colocas que se repiten el 12 y el 8, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hay dos que se repiten la misma cantidad de veces, tendréis dos modas, ¿no? Entonces, te debería aparecer la alternativa ahí correcta de que es bimodal y que la moda es tal y tal.
vendría la pregunta acá. Dice que la mayor cantidad de azúcar medida fue de 22,2 y la más chica de 8. Veamos la tabla. El valor más alto fue de, está bien, 22,2 Brix y el más bajito de 8. Entonces la alternativa A está correcta. ¿Qué más preguntan? De los 3 cuarteles, el que registra mayor cantidad de azúcar en madurez es el número 2. También está correcto. Porque lo otro, lo más alto que registra el cuartel 1 es 10,6, el cuartel 3 registra apenas 15,8 y el más alto sería el cuartel 2 con 22,2. Entonces la letra B también está bien. Letra C. Las mediciones se realizaron entre enero y abril, también es verdadero. Y por último, el cuartel más retrasado en su madurez es el número 1. Correcto, porque el que está más con el azúcar más baja. Para el 2 de abril, el cuartel 2 está muy bien, el cuartel 3 todavía le falta, y el más atrasado sería el cuartel 3 porque tiene apenas 10,6 grados Brix de azúcar. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí es toda verdadera. ¿Ya? Toda verdadera. Por último, ¿no es por último? Sí, por último. ¿Cuál es el cuartel que posee la mayor dispersión de sus muestras? Ya, entonces usted tiene que calcular ahí la desviación estándar. ¿Ya? Tiene que calcular la desviación estándar, pero en este caso, ¿cuál será el más disperso? Yo creo que el 2. Puede ser, ¿cierto? Porque tiene de 8 a 22. Aquí debería ser el 2, pero usted calcúlelo después porque aquí el más parejito es el 1. Porque tiene parte de 8 y llega a 10,6, o sea, la dispersión es muy poquita. Acá parte en 8,1 y termina en 15,8. Así que aquí la respuesta, solamente mirando el gráfico en este ejemplo, ya uno puede observar que el que presenta más dispersión es el número 2. ¿Ok? Pero usted compruébelo después, calculando la desviación estándar, el más alto debería ser el cuartel 2. Y la desviación estándar más chiquitita debería ser el cuartel número 1, después le seguiría el cuartel 3 y el cuartel 2 debería ser con la dispersión o la desviación estándar más alta. ¿Qué más viene? Aquí entran los porcentajes para la alumna que preguntó hace poquito. Aquí dice la siguiente tabla representa los valores en dólares de los productos existentes a la fecha en una bodega de un fondo. Haga un gráfico de torta y conteste las preguntas formuladas. Bueno, el gráfico no lo van a hacer, solamente habría que hacer aquí los porcentajes. Para eso usted tiene que sumar el total de plata. Serían $19.000 más 2.370 más 15.850 más 4.000 más 2.500 más 8.000 y más 2.000. O sea, toda la plata que existe en esa bodega es de 53.000 53.720 plata, ¿cierto? Dólares. Los porcentajes le voy a calcular uno nomás a usted. Para, por ejemplo, el primero, lo único que tiene que hacer usted es decir, en este caso, 19.000 dividido en, ¿qué molesta esa rayita? Dividido en el total, 53.720 y todo eso multiplicado en 100. ¿Ya? Y ahí le va a dar el porcentaje que corresponde a 19.000 de 53.720. 19.000 dividido en 53.720 y eso multiplicado en 100 le da a usted 35. Ahí si quiere aproxima o no aproxima da lo mismo, porque le da 50. Usted le recomiendo que coloque el valor aproximado nomás. O sea, en este caso sería 35% aquí.
Es decir, los fertilizantes corresponden en plata al 35% de todo el valor que tiene en la bodega, ¿ya? Y así usted hace los otros. Al sumar acá, usted le debería dar un 100% aproximado también. Puede que le dé 99, tanto o 101, tanto. Pero la idea es que los porcentajes aquí se calculan así, cada uno de ellos, ¿ya? Se divide el valor de aquí por el total y se multiplica en 100. O si no, lo calcula con regla de 3 también, ¿cierto? Con regla de 3 sería 53.000. Espérate. Con regla de 3 sería 53.720 es el 100. ¿Cuánto sería, por ejemplo, los fungicidas? Los fungicidas serían 15.850 esa X. Y ahí usted con regla de 3 va a calcular qué porcentaje sería ese, ¿ya? ¿Cuál es el insumo más valorizado o más caro o que tiene más lucas? El fertilizante, ¿cierto? Es el que tiene más platita invertida, que son $19.000. Nos preguntáis, ¿cuál es el insumo más valorizado? Este es el que tiene más lucas metidas ahí, $19.000. Después, ¿qué porcentaje suman los dos insumos menos valorizados? Los menos valorizados son estos, son el bactericida con el bolsas de gotero. Usted ahí suma los dos y creo que ahí daba como el 8. Creo que la suma de los dos menos o el 4, uno de esos dos. No estoy seguro. Y el último, este era el último, este es un gráfico que sale aquí, dice la siguiente tabla y su gráfico dice representa el ensayo de la respuesta al rendimiento de maíz a la dosis del aumento fertilizante. El típico entonces que mientras más kilos de fertilizante colocamos, el aumento del rendimiento está clarito. Al principio no responde mucho, ¿cierto? Entre los 5 y los 25 más o menos, como que la cosa no quiere despegar. Pero después de los 25 se pega el aumento en rendimiento hasta los 45 más o menos. De ahí se estabiliza. 1055, 1055, 1055. Se estabilizó el rendimiento hasta los 55 kilos por hectárea de fertilizante. Y si le agregamos más, ya, ¡pum!, se pegó un bajón brusco. Se intoxicó la planta. Entonces, ¿cuál es el promedio de rendimiento de maíz? Ahí usted suma todo esto, 30 más 45 más 50, bla, bla, bla. Suma todo esto y lo divide por la cantidad de observaciones y ahí le va a dar el rendimiento. ¿Cuál es el promedio del rendimiento de maíz? Acá calcula ahí el promedio de todos estos numeritos. ¿Cuál es la moda de los rendimientos? Está súper clara, ¿cierto? 1055. Y creo que no hay más preguntas. Y ahí estaría. ¿Ya? Estúdiese esto también, estúdiese lo que alcance, pero que ya hayan estudiado algo para el prueba de mañana. No está difícil, ¿cierto? Así que eso es lo que les voy a preguntar. Más ratito les subo estas mismas cositas para que las trabajen mañana durante la tarde. Cualquier pregunta me la hacen por WhatsApp o por Teams, si que tienen alguna otra consultita. Ya son las 10 ya, así que tenemos que desaparecer. ¿Ustedes tienen la prueba ahora, la de suelo? Mañana. Ah, mañana. Ya. Tienen 2 pruebas entonces. Ya pues, nos vemos mañana. Yo estoy en Teams ahí, así que cualquier consulta. Mañana es la prueba número 4 y final. Espero que les vaya bien. Hasta mañana entonces. Chao, chao.